class in this moment. Vamos a grabar la clase. So the first thing that we are going to do is this one. Give me just a second. And we are going to do a little reading here. Give me a minute. Okay. I got it here. I'm going to share with you this screen. Voy a compartir aquí la pantalla, muchachos. We're going to share with you this part. Give me a second. Okay, great. So first of all, we are going to just do one thing, which is this one. We are going to talk about what's the matter. What is the meaning of what's the matter? What's the matter? But before that, we are going to do a quick review of the topic that we learned yesterday. We are going to do a quick review. Vamos a review rápido el tema ayer. So how do you say, mi mamá puede cantar muy bien? How do you say that? My mom Can sing very good. Yeah, we can say very good, very well, anything. Very good, very well. Yeah. How do you say, nosotros deberíamos aprender francés? We Should learn French. French. How do you say, yo podría hablar 5 idiomas? I Hmm? make Yo podría. So it is good. Yeah, remember. Podría hablar 3 idiomas o 5 idiomas. Speak, yeah. We can say 3 5 or 3, but let's say idiomas. How do you say idiomas? English. Yeah. Language. Well, in this case, languages. Languages. Okay. I could speak 5 languages. How do you say, mi perro debe comer todos los días? My dog must Yeah. eat Yeah. Every day. Those are the most important modal verbs that we learned yesterday. Can, poder, should, debería, could, podría, más, deber. Esos son, digamos, los 4 más importantes. Now, how do you say, puedo, I don't know, let me see. ¿Puedo salir? I don't know, you can say, may I go out? ¿Puedo salir? ¿Puedo ir a tomar? May I go to drink with my friends? In case that we are asking for permission to our mother. Caso de que estemos pidiendo permiso a nuestros papás o algo. May I go? May cuando vamos a pedir permiso. ¿Puedo yo hacer tal cosa? ¿Puedo yo? That's good. And remember that if I, for example, I ask you, can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Yes, I can play the guitar. No, I can't play guitar. ¿Ya? Y así con todos. Al más, you, yes I can, forma corta, no I can't. Ese fue un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Now, we are going to talk about what's the matter. What is the meaning of what's the matter? What's the matter? So, what's the matter is, ¿qué pasa? There are many ways to say ¿qué pasa? Hay muchas formas de decir ¿qué pasa? ¿Ya? Here we can see 2. Aquí vamos a ver, por ejemplo, 2 que son muy comunes. What's the matter? What's wrong? I actually learned this part, this sentence, in a Eminem song. Yo, de hecho, aprendí esta frase en una canción de Eminem. Que era, what's the matter, dog? ¿Qué pasa, perro? Bueno, era un vocabulario muy informal. Pero igual, what's the matter es formal, es normal. Es muy normal. Entonces, esperen un segundito. Please, so look at this. What's the matter? ¿Qué pasa? Here we have the parts of the... muchachos, antes de que se me olvide, qué pena. Yo les había dicho ayer que les iba a dar una opción de
de pronto de los que no vayan a hacer la evaluación virtual, digo verbal, para hacerla virtual, conjunto con un taller. Pero bueno, ya no lo vamos a realizar. Vamos a seguirla trabajando ya, como ya se va entendido, ya nos queda esta semana, ya la otra es para evaluaciones. Entonces, no, ya ahorita les escribo nuevamente del grupo, que pena les había dicho eso. Pero entonces vamos a seguirla trabajando normal. Ahorita, por ejemplo, al final de la clase haremos un ejemplo de conversación, ya prácticamente cómo puede quedar esa evaluación final. ¿Listo? Que la vamos a seguir haciendo pues virtual, ¿vale? Igual ahorita estoy seguro que quiero que alguien sea voluntario y que intentemos en una conversación. Y estoy seguro que les va a ir muy, muy bien. ¿Listo? So, okay, let me see. So what's the matter? Here we have the parts of the body. Yeah, you already know this part. Maybe when you were at school, you learned, for example, head, shoulders, knees, and toes. Actually, there was one song that our teachers used to tell us. En el colegio siempre uno se aprende la de cabeza. Hay una canción que era head, shoulders, knees, and toes. Bueno, que esa es la que se aprende uno. Normalmente nos enseñan el vocabulario básico de la parte de las partes del cuerpo, cabeza, hombros, rodilla, pies, todo eso. ¿Listo? Pero bueno, en este caso, look at this part. Give me a second. Here we have some vocabulary, which is very important. Vocabulario muy importante, muchachos. Head, cabeza. Hair, cabello. Mouth, vean cómo se pronuncia. Mouth, boca. Eyebrow, las cejas. Eye, ojos. Ear, oídos, orejas. Nose, nariz. Chin, mentón. Now look at this. Tooth, teeth. Diente, dientes. ¿Ok? Yo les había dicho que, por ejemplo, cuando queremos pluralizar algo, simplemente le ponemos una S. Es decir, head, cabeza. Cabezas, heads. Hair, cabello. Cabellos, hairs. Pero hay ciertas excepciones, como esta que nos acaba de aparecer acá. Dientes, tooth. Para decir dientes, no le pongo la S, sino que tooth ya cambia a teeth. El resto se le pone una S. Hombro, shoulder. Hombros, shoulders con la S. Pecho, chest. Pechos, chest. Está esta excepción y otra que ya veremos ahorita. So, back. Back tiene muchos significados. Back como parte del cuerpo, espalda. También si yo digo go back, retroceder. Bueno. Shoulder, hombro. Chest, pecho. Stomach, estómago. Throat, throat, garganta. Neck, cuello. Wrist, muñeca, wrist. Arm, brazo. Elbow, codo. Look at this. Thumb, dedo. Hand, mano. Fingers, dedos. Hip, what is hip? Cadera. La Yeah. cadera. Hiccup. Yeah, hips. There is one song by Shakira that is called Hips Don't Lie. Hay una canción de Shakira que se llama Hips Don't Lie. ¿Qué significa ese Hips Don't Lie? La canción que fue muy famosa, creo que esa canción la pusieron también para el Mundial como el 2000, no recuerdo, como el 2012, 10, no recuerdo. Hips Don't Lie. Lie, mentir. Las caderas no mienten, que era lo que decía ella, ¿no? Hips don't lie. Hips don't lie. Okay, now, coming back to this part. Leg, piernas, knee, rodilla, ankle, tobillo. Foot, aquí está la otra que les decía acá. Look at this. La otra excepción. Que por ejemplo, pie, foot. Pies, ya no es foot, sino feet. Hay unas excepciones que después la veremos. Foot, feet. Toe, punta del pie. Ya no es que se aprendan todo el vocabulario, pero aquí sí es muy importante para lo que vamos a ver a continuación, muy importante eso de acá. So look at this part. This is very, very important. How to see, when you are illness, how do you say tengo dolor de cabeza, tengo dolor de espalda, tengo dolor de garganta? Muy importante esa parte de acá, muchachos. So look at this part. Here we have what's the matter. Here we have what's the matter or what's wrong. What's the matter, what's wrong. ¿Qué pasa? Yeah, so look at this. What's the matter and what's wrong. Now, if you want to say, tengo dolor de cabeza. I have a headache. I have a headache. Yo tengo un dolor de cabeza. Ya lo vamos a colocar acá. Look at this part. So, for example, here, a backache. Tengo dolor de espalda. I have a backache. Normalmente uno traduciría como que yo tengo un dolor de espalda, pero yo tengo dolor de espalda. I have an earache. Yo tengo dolor de oído. Y si se dan cuenta, como para que se vayan dando cuenta cómo es esto, bueno, back, espalda. Y se le pone este H que se dice ache,
para que suene como dolor de espalda. Lo mismo. Oído. Ear. Oído. Ear, oído. Bueno, espérame, dolor. Aquí era dolor de espalda. Ear, oído. Earache. Dolor de oído. Yo tengo dolor de oído. I have an earache. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Vean lo mismo. Head, cabeza. Le ponemos este H o ache para que suene headache, dolor de cabeza. I have a stomachache. Stomachache, dolor de espalda. I have stomachache. I have toothache. A toothache, dolor de muela. Toothache. Now, I have a cold. What is I have a cold? Resfriado. Tengo un resfriado. I have a cold. Cold como tal solo es frío. Pero si yo digo I have a cold, tengo un resfriado. I have a cough. Look at how it is pronounced. Vean las cuestiones del inglés en ciertas cosas. Esto no se dice cough o algo así, sino que esta GH se pronuncia como una F. Cough. Cough. I have a cough. Tengo fiebre. I have a fever. Tengo gripa. I have the flu. Dry eyes. What is dry eyes? Dry. Esta palabra aparece en la lavadora. Dry, que es la última parte, seca. Aquí, dry eyes no son ojos rojos, sino dry eyes son ojos secos. A sore throat. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, perdón, dolor de garganta. I have a sore throat. I'm going to pronounce it one more time. Lo voy a pronunciar la última vez. Now, I want you to pay attention, but we are going to listen it like this. Give me a second. Un segundito. Page. What is this page? 39. Entonces, perdón. Ok. No, ya mejor que ya está por acá. Listo. Illnesses. Entonces vamos a escucharla y la vamos, cada uno con el micrófono apagado, la va a ir repitiendo para que escuchemos cómo se pronuncian estas de acá. Y la idea es que se la vaya memorizando. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a headache. He has a backache. He has an earache. Earache. She has a headache. A headache. He has a stomachache. Stomachache. He has a toothache. Toothache. She has a cold. Cold. He has a cough. He has a cough. She has a fever. Has a fever. He has the flu. Has the flu. She has dry eyes. Dry eyes. He has a sore throat. Sore throat. Vean cómo pronuncia la última sacando un poco la lengua. Recuerden que todas estas TH se saca un poco la parte de la lengua. Para no decir throat, sino sore Throat. Sore throat. Espérenme, otra la pongo acá. Esta. She has a fever. Fever. He has the flu. Flu. She has dry eyes. Eyes. He has a sore throat. Sore throat. Okay, so look at this. According to these illnesses, we are going to do something. We are going to do something and give me just a second. How do you ask me, ¿tienes dolor de cabeza? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían, ¿tienes dolor de cabeza? Do you have a headache? Break, okay, yeah. This is usually used with the simple present. Es usualmente es utilizado con el presente simple. Yeah, for example, do you have, let me see, do you have a headache? Entonces, vean, para que se acuerden cómo es, cogen cabeza, head, le ponen este H para que suene headache. Do you have a headache? ¿Tienes dolor de cabeza? Do you have a headache? You would say, yes, I have a headache. No, I don't have a headache. How did you ask me, ¿tu papá tiene gripa? Does your father Yeah, that's your father. That have. se me olvidó la otra parte.
Ok, the flu. The flu, que es gripa. Does your dad have the flu? ¿Tu papá tiene gripa? No es como, tiene la gripa. No, solo todo este de flu significa gripa. Does your father? Yes, he has the flu. Remember that when we talk about third person, we change the have by has. Recuerden cuando estamos hablando de tercera persona, el have cambia a has. No, él no tiene gripa. No, he doesn't have the flu. Okay. Headache es como la estructura para que la tengan en cuenta. Now look at this part one more time. This is very, very, very important. And I needed you to take into account. Esto voy a pronunciar la última vez para que lo vayan pronunciando conmigo y se les vaya quedando. Tengo dolor de espalda. I have a backache. I have a backache. Mi mamá tiene dolor de oído. My mom has an earache. Mi hermano tiene dolor de cabeza. My brother has a headache. Mi mamá tiene dolor de estómago. My mom has a stomachache. Stomachache. Tengo dolor de muela. I have a toothache. Toothache. Tengo resfriado. I have a cold. Tengo tos. I have a cough. Recuerden que se pronuncia con una F. I have a cough. Tengo fiebre. I have a fever. I have a fever. Tengo gripa. I have the flu. I have the flu. Tengo ojos secos. I have dry eyes. Tengo dolor de garganta. I have a sore throat. Intenten de grabar las que, no sé, de pronto las enfermedades que más les da a ustedes. Que más les da a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, tengo dolor de garganta. Ahorita con todo esto del COVID, nos ha dado mucho. Entonces, I have a sore throat. I have a sore throat. Dolor de cabeza también muy común. I have a headache. No es que todas son comunes. I have the flu, gripa. Cough, toothache. Okay? So now look at this part. Here we have some questions that are similar and you're going to use it. So what is the meaning of what's the matter and what's wrong? What is the meaning of that? ¿Qué significa say what's the matter y say what's wrong? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay uno que también es, no sé si han escuchado este por acá. What happened? Digamos, ¿qué pasó? What happened? What happened solo pasar. What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? What happened? Es muy utilizado, muy utilizado. What happened? ¿Qué pasó? Es mucho más utilizado. Este, por ejemplo, estos que están acá, ese what's the matter, what's wrong, es cuando vemos, es muy común verlos cuando algo malo pasa. Entonces yo veo que alguien está llorando y yo le digo, what's the matter? What's wrong? What's wrong? ¿Qué está mal? ¿Qué pasó? I have a headache, I have a flu. Okay, how are you? How do you feel? What is the meaning of how do you feel? What does it mean in Spanish? ¿Cómo te sientes? ¿O qué sientes? Ajá. This verb is very, very used. Este verbo muy utilizado, muchachos. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Me siento enfermo. Enfermo también muy importante. I feel sick. Me siento mejor. I feel better. No me siento bien. I don't feel well. Si en algún momento yo les pregunto, how do you feel? O bueno, no sé, digamos, ustedes quieren decir, me siento enfermo, me siento mal, me siento... Y se les olvida cómo es el verbo sentir. Utilicen lo que ya saben. Aquí fácilmente podemos decir con el verbo to be, yo estoy enfermo. O sea, I am sick. I am better. Estoy enfermo, estoy mejor. I am not well. No estoy bien. Siempre les he dicho que la idea del inglés es desenvolverse con lo que saben. So now, look at this part. Negative adjectives. Aquí tenemos unos adjetivos negativos. Horrible. Entonces pueden decir, me siento horrible. I feel horrible. Awful. Tell me, Diego. Esas, profe, perdón, esas con respecto a, tenemos alguna percance, ¿no? Pero también podemos decir si estoy bien, I am okay, ¿cierto? Tal cual, sí. Lo he escuchado mucho. Ah, sí, ese es muy utilizado. Recuerden que para decir estoy bien, hay muchísimas. I am okay, I am good, I am well, I am great, genial, I am fantastic. Pero sí, ese I am okay es muy utilizado.
Para decir estoy bien. También para que lo tengan en cuenta. Awful, awful es feo o mal, pero no feo físicamente porque feo es ugly. Me siento mal. I feel awful. I feel terrible. Terrible. Me siento terrible. I feel miserable. Vean cómo se pronuncia este. No es miserable o algo así, sino miserable. Miserable. Como si esta E no estuviera. Miserable. Y eso no se pronuncia ble, sino ball. Now, here we have some positive adjectives. Aquí tenemos unos positivos. Me siento bien. I feel fine. I feel great. Me siento genial. I feel great. Terrific. Y vean que esta palabra, a pesar de que suena, se ve como algo malo, ¿no? Terrific, como si fuera terrífico o algo así. No. Terrific es un adjetivo positivo. Para decir me siento fantástico, me siento excelente. Si usted le quieren decir a alguien, es muy común utilizar esta frase. You are terrific. You are terrific. No es tú eres terrífico, sino tú eres genial. You are terrific. Fantastic. Fantástico. Okay, so now we're going to put in practice that part with this little part. So give me a second. Okay, we're going to do a little reading about this part. I know that you're going to understand most of this part. Yo sé que ya van a entender la mayoría de este texto que está acá. So, hi Kelly, how is it going? What is the meaning of how is it going? What is the meaning of how is it going? ¿Qué era lo que significa how is it going? Primer nivel, cuando oímos los saludos. Recuerden, how is it going es cómo va todo. Hey, ¿Cómo va? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? That's good. Hi, Steve. Not so well. Vean, este también. Si en algún momento el how are you, si uno les pregunta ¿cómo estás? How are you? Pueden decir I am well o well. Pero si me quieren decir no tan bien, en vez de decir más o menos, podemos decir not so well. Not so good. También, no también. Actually, recuerden que es algo que en inglés que se llama los false friends, falsos amigos, que se escribe que es muy parecida a una palabra en español, pero no lo es. Muchos dirán actualmente, pero no. Actually, ¿qué es lo que significa? Significa de hecho, de hecho. Entonces, no muy bien, de hecho. I don't feel well, I don't feel well. Recuerden que las L's en inglés también les mandan un poco la lengua atrás del paladar. No es feel, vean si yo lo pronuncio, I don't feel well, con nuestra L. Suena horrible. A decir, I don't feel well, mandando la lengua un poquito atrás del paladar. Ya, vean, feel, con nuestra L, feel, mando la lengua un poco atrás. Well, con nuestra L, a decir, well, suena mucho mejor, ¿no? What's the matter? ¿Qué pasa? Hey, you don't look so good. Look, what does it mean in Spanish? What is the meaning of you don't look so good? Ver o ve. No te miras muy bien. Exacto. Look, ver, en este caso no te ves tan bien. Si usted le quiere decir a alguien, uy, te ves hermosa. You look beautiful. Te ves bien. You look nice. You look. Si you look, te ves. O si ustedes mismos quieren decir, me veo bien. I look nice. I look good. Very good. Look. Okay. I have a stomachache. Tengo estómago. I have a stomachache. That's too bad. Esta expresión, that's too bad, es para decir, qué mal. That's too bad. Do you have the flu? What is do you have the flu? ¿Tienes gripa? Yeah. Do you have the flu? ¿Tienes gripa? No, I just feel really sick. Yo simplemente, recuerden este just que significa solo, simplemente. Yo solo simplemente me siento enfermo. Well, do you want anything? What does it mean in Spanish? What is the meaning of do you want anything? Do you want anything? Want, querer. Yannick, ¿es alguno? En este caso, algo. Entonces, ¿es algo? Do you want anything? A glass of soda. Un vaso de gaseosa. Como estamos aquí viendo la imagen, ¿no? Look at this part. No, but thanks anyway. Anyway, vean que es
Es muy utilizado. Anyway, Sí es. De todas formas, de todas maneras. ya, exacto. De todas formas, Así lo he visto en películas. sí, exacto. En películas ellos lo utilizan mucho todo. O simplemente dicen anyway. Anyway también solo significa como sea. Anyway, si alguien me está explicando algo y yo no le pongo atención, y no, ay, bueno, sí. Uno le dice, ay, ya. Uno dice en español eso, ¿no? En inglés, anyway. Como sea, como sea. Okay, muy importante ese anyway. Now look at this. Well, I'm going to have some pizza. What does it mean in Spanish? I'm going to have. Comer. Yo Yeah. voy a comer una pizza. Ya, qué buena memoria, muchachos. Bien. Sí, recuerden que el have es tener, pero en ciertos casos también es comer o beber. En este caso, I'm going to have some pizza. Voy a comer algo de pizza. Is that okay? ¿Está bien? Is that okay? O sea, ¿eso está bien? Is that okay? That's good. So now, one last part. Here we have some, let me see. There are some illnesses that are common, but when we have illnesses, we also need some common medication. Ya vimos la parte de las enfermedades. Vamos ahora con algo de la parte de medicación, ¿sí? ¿Cómo podemos tratar esas enfermedades que tenemos, que nos dan? Tenemos un pequeño, un segundo, tenemos un vocabulario muy importante. So look at this one. We have cough syrup. What do you think that means cough syrup? Cough es tos. Syrup, jarabe. Jarabe para la tos, cough syrup. Cold pills. What is cold pills? Píldoras. Para el resfriado. Ajá, exacto. Pastillas o píldoras para el resfriado. Vean, recuerden que las P's en inglés son muy sonoras. Ya saben que no es lo mismo decir cold pills. Vean cómo suena pills, a decir pills, cold pills. Suena totalmente diferente. Cold pills, time release, alivio rápido, time release. Now, antacid, un antiácido, antacid. Regular strength, regula la fuerza. Antacid, tenemos cough syrup, que es el suero para la tos. Cold pills, pastillas para resfriado. Antacid, el antiácido. How do you pronounce this one? How do you pronounce this one? ¿Cómo pronuncian esta de acá? ¿Cuál, profe? Esta de acá, ¿cómo pronunciamos esta de acá? Muscle cream. No. Entonces, para que se les quede esa palabra de cómo pronunciar músculos. Músculos es muscles. Muscle. Como si aquí hubiera una O y una L. Ya, muscle. Muscle. Y esto es como si fuera una A. Muscle cream. Crema para los músculos. Muscle cream. Fast acting. Activa, ¿cómo se llama? Actúa rápido. Now, look at this part. Cough drops. Drops. Very important. Gotas. Para la. What is cough? Para el Cough? resfriado. No. Cough, recordemos que es tos. Como tenemos acá, tough. Claro, uno dirá, pues, gotas para tos. ¿Existen? Sí, exacto. Entonces, cough drops, gotas para tos. Cool. Alivia, cool. Relief for sore throat. Relief. Alivia, bueno, pues alivia el dolor de garganta. Okay, that's good. Now, the last one. Aspirin. La aspirina que ya conocemos. Aspirin. Eye drops. Gotas para los ojos. Eye drops. Nasal spray. Spray nasal. So I'm going to pronounce it one more time. Lo voy a pronunciar nuevamente para que con el micrófono apagado lo vayan pronunciando conmigo. Cough syrup. Cough syrup. Para la tos. Cold pills. Cold pills. Pastillas para el resfriado. Antacid. Antacid. Antiácido. Muscle cream. Muscle cream. Crema para los músculos. Eye drops. Eye drops. Gotas para los ojos. Cough drops. Cough drops. Gotas para la tos. Eye drops. Bueno, ojos, o gotas para los ojos. Aspirin. Aspirin. Aspirina. Nasal spray. Spray nasal.
But what I want you to take into account, ¿cuáles quiero que tengan en cuenta? A ver, ¿cuáles se les quedó? How do you say dolor de cabeza? Tengo dolor de cabeza. Vamos a ver cuáles se les quedó de esas. I have head hurts. Ajá, recordemos que cogemos cabeza, que es head, y le ponemos este H, y se dice headache. Cabeza. Tengo dolor de oído. I uh, a, Earache. ear, Le ponemos el an porque empieza como cal. Un dolor de cabeza, un dolor de oído. Tengo dolor de espalda. No, mi mamá tiene dolor de espalda. my mom has a back ache. Back, ajá, backache. Tengo un resfriado. I have a cold. Yeah, I have a cold. Mi papá tiene gripa. My dad has a flu. The flu. The flu. Mi papá tiene. Perdón, ¿yo qué dije? ¿Gripa? Se me acaba de ir la paloma. Bueno, si es gripa, mi papá tiene gripa. ¿Sí les había hecho gripa? Sí, señor. It's okay, good. My dad has the flu. Now, how do you say tengo fiebre? I have a fever. I have a fever, perfect. I have a fever. Las más comunes, muchachos. ¿Qué otras nos aparecen ahí que no me acuerdo? A ver. Tengo dolor de muela, muy común. Pero no, mi perro tiene dolor de muela. So, my dog has a toothache. Tooth, diente, muela, cake, le ponemos ahí. The last one, bueno. ¿Cuál otro aparecía por ahí? A ver, no me acuerdo. Dolor de garganta. Decimos, mi hermano tiene dolor de garganta. Dice, my brother has. Yeah, my brother has a throat, a sore throat. Yeah, a sore throat. Sore, sacamos un poco la lengua, throat. Entonces, esos muchachos, las enfermedades muy importantes. ¿Por cuál se nos pasó? Bueno, stomachache, dolor de estómago, stomachache. A cough, tengo tos, I have a cough. A cold, the flu, dry eyes, para que ustedes lo practiquen. La mejor forma de practicar, ya saben, este vocabulario es eso. Ustedes digan, tengo dolor de cabeza, si en algún momento se les va, porque puede pasar, acuérdense siempre como esa parte de, tengo dolor de cabeza, ustedes dicen, ¿cómo dolor de cabeza? Recuerden que se coge la parte del cuerpo y se le pone este H, pero no se dice H, sino ache. I have a headache. Stomach, estómago. Dolor de cabeza, dolor de estómago, stomachache. Toothache, backache, y se pega. Fever. Bueno, eso sí ya cambió un poco. What about this part, guys? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? What is the meaning of what's the matter? ¿Qué significaba what's the matter? ¿Qué pasa? And what's wrong? Importante eso. What's wrong? ¿Qué pasa? Now we're going to do something. In the last part is that I want to try a little conversation with any of you, because tomorrow we are going to do like a little review of the main topics. ¿Sí? Entonces, muchachos, quiero que hagamos un ejemplo de conversación con alguno de ustedes. ¿Sí? Y pues ya, mañana vamos a hacer un repaso general. Pero antes de eso, quiero que hagamos un pequeño review, a ver cómo están. Y mañana hacemos un repaso general, digamos, de todos los temas para que ya queden todo, pues, digamos, súper bien.